estudiantes. Saludos a la distancia. Espero se encuentren muy bien. Espero se estén cuidando y guardando las medidas emanadas por el Estado costarricense en conjunto con el Ministerio de Salud. Vamos a empezar la clase de hoy y vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando a través de estas últimas clases. Y el día de hoy traigo la siguiente unidad de trabajo, ¿verdad? Que es la Costa Rica actual, Estado, Economía y Sociedad desde 1980 al presente. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que ha acontecido. Bueno, ya hemos estado hablando bastante, pero vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido de 1980 al presente en cuanto al Estado, a la economía y a la sociedad costarricense hasta el presente, desde 1980 hasta el presente. Muy bien. Como reseña debemos hablar de que, debemos decir que el periodo comprendido entre 1980 hasta el presente representó una época de cambios en la estructura económica con nuevos modelos de producción. Cuando se habla de cambios, se habla de cambios positivos y que al mismo tiempo generaron algunas cosas, algunos elementos negativos, ¿verdad? Que hoy en día todavía el país arrastra, ¿verdad? Sobre esos años 80. Han pasado ya 40 años desde esa época y el país aún arrastra secuelas de muchas cosas que no se hicieron bien, pero algunas otras sí se hicieron bien y todavía se han fortalecido en el presente. Recordemos que los años 80 fueron años de cambios, de movimientos sociales, como estuvimos hablando anteriormente, de desestabilización en el mercado, crisis financiera, crisis política, falta de empleos, bueno, tantas cosas que se dieron en esa época, ¿verdad? Y que hemos repasado y hablado ampliamente a través de las últimas lecciones, pero para hablar de la estructura económica hubieron nuevos modelos de producción. El país adoptó dos modelos muy bien definidos en los cuales alcanzó el Estado, el gobierno o la sociedad costarricense o el país, como usted lo quiera llamar, alcanzó un crecimiento a medias, ya que dicho crecimiento no benefició a toda la población costarricense. Entonces, cuando se habla de crecimiento, se habla de un crecimiento a medias. Al menos un ejemplo, pues, si lo citamos con la actualidad, se puede decir que en esta época de pandemia, en estos 2 años que llevamos de pandemia, eh, algunas personas cerraron sus negocios, otras personas tuvieron que emprender de otra manera, otras perdieron sus empleos, pero muchas otras vieron en la pandemia una oportunidad para crecer. Al menos los establecimientos de comidas rápidas o de comidas tipo express crecieron proporcionalmente en un 300%. Hay mucha gente que a raíz de la pandemia ha dedicado a emprender y a establecer un negocio desde casa, por ponerles un ejemplo, de comidas rápidas, y han sido exitosos, y inclusive hoy en día tienen hasta algún local ya establecido para repartir las comidas rápidas y les ha ido muy bien. Entonces, cuando se habla de un crecimiento a media, se habla de que es un crecimiento que no favorece a toda la población costarricense. Sucedió en los años 80, ¿verdad? Entonces, fue un periodo que representó una época de cambios, ¿verdad? Con nuevos modelos, ¿verdad? De producción que beneficiaron a medias, porque no fue un crecimiento proporcionalmente compartido. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de del modelo, o sea, uno de los dos modelos que vamos a hablar es el de las exportaciones, el de la promoción de las exportaciones. Ok, ¿qué pasó en ese tiempo? Bueno, el país promovió
la producción de productos tradicionales, de los productos no tradicionales, perdón, y la promoción de las exportaciones. Recordemos que Costa Rica en años pasados se especializó en la exportación del café, primeramente el grano de oro, como se mencionó anteriormente, después el banano, que eran los dos productos por excelencia del modelo agroexportador. Pero en los años 80 se seguía conservando el café y el banano como producción primaria, pero aún así se incentivó la producción de productos no tradicionales y la promoción de las exportaciones de estos productos. Entonces, a partir de los años 80, el país vive también una transformación socioproductiva, sobre todo con la denominada diversificación agropecuaria. O sea, cuando se habla de diversificación, se habla de muchos, ¿verdad? De diversos productos, no solo de uno o de dos, como en el caso del café y el banano, sino que se habla de varios. O el incentivo a los productos no tradicionales. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto era ampliar la oferta agrícola nacional en los mercados extranjeros, ¿verdad? Ok, eran tiempos donde Luis Alberto Monge, expresidente de la República, tenía un lema muy famoso en esa época que decía, volvamos a la tierra, volvamos a las raíces. Y él comenzó a promover este tipo de incentivos, de producir la tierra, de labrar la tierra, de vamos a levantarnos, de que volvamos a lo nuestro y que volvamos a la tierra. Fue un lema muy trillado en esa época, 82, 86, ¿verdad? Y un poquito más allá todavía, ¿verdad? Entonces, se incentivó mucho esto, ¿verdad? El objetivo era ampliar la oferta nacional en los mercados, ¿verdad? En los mercados extranjeros. Ok. Eh, ok. Para seguir con el tema, para lograr tal modelo, ¿verdad? O sea, para lograr eso, y como se indicó en las características de los PAEs que mencionamos en las clases anteriores, el PAE 1, el PAE 2 y el PAE 3, recuerdan, los programas de ajuste estructural que tenían una serie de beneficios y al mismo tiempo eh, no tan buenos para el país, consecuencias no tan buenas para el país, porque por un lado se incentivaba el trabajo, porque se incentivó mucho el trabajo, pero fue más que todo de manera más informal, ¿verdad? No tanto un trabajo directo, ¿verdad? De los PAES. El Estado promovió las actividades no tradicionales con incentivos tales como créditos bancarios, o sea, se le comenzó a dar a los productores créditos, que hoy en día lo vemos normal, que alguien pide un crédito para hacer una siembra de arroz, para hacer una siembra de frijoles, para hacer algo medianamente grande, ¿verdad? Se eliminaron algunos impuestos, ¿verdad? O sea, si se cobraba X cantidad por dinero a tasa fija de un 5%, pues se eliminaba eso y tal vez se optaba por otro beneficio con tal de que la gente optara, ¿verdad? Por los créditos y pudiera establecerse y comenzar a producir, ¿verdad? Este tipo de productos. ¿Cuáles eran los productos que se exportaban o que se exportaron o se estuvieron produciendo en esa época? Ok, se desarrollaron los siguientes. Estaban las flores, los follajes, las plantas ornamentales, la piña, la sandía, el melón, vegetales como chayotes, plátanos, tiquisque, entre otros, ¿verdad? Mucho de esto se exportó al mercado europeo, pero principalmente a Estados Unidos, que era y ha sido nuestro principal socio comercial y económico eh, en los últimos 100 años, ¿verdad? Entonces, el principal destino de la producción nacional llegaba a Estados Unidos.
En esto de las flores, los follajes y las plantas ornamentales, hay una historia muy particular que me acae, ¿verdad? O sea, que me siento identificado. Cuando se dio esto, ahora sí lo puedo asimilar de esa forma, pero en ese tiempo no lo comprendía. Mi abuelito tenía una finca de 7 hectáreas, ¿verdad? Cerca de un río, y se comenzó a cultivar esto de las plantas ornamentales en ese tiempo. Unas plantas que tenían unos punzones así, que eran largas y todo, y otro tipo de plantas, como 3 o 4 variedades. Se comenzó a exportar eso, a producir eso, perdón, aquí en la zona de Limón. Y yo al principio estaba pequeño, era un niño de 7, 8 años en esa época, pero recuerdo muy bien que nos llevaban ahí y nos llevaban a limpiar un poco ese tipo de plantas, a quitarle la maleza y ese tipo de cosas. Ahora entiendo que eran los tiempos, en los años 85, 86, para ser más exacto, que eran los tiempos donde se estaba dando ese auge de las flores, de los follajes y de las plantas ornamentales. Y ya sé cuál destino era el que tenían, era Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo recuerdo bien porque prácticamente los sábados nos llevaban ahí a trabajar, a mí y a otros primos, y después nos íbamos a bañar al río, ¿verdad? Entonces, el incentivo era, vamos a trabajar un rato para después nos ir a bañar al río. Ese es otro tema. Pero para darles a conocer cómo era el tipo de producción que se daba. Ok, bien. Estas actividades contribuyeron a diversificar el sector agrícola costarricense. O sea, fue muy diverso, ¿verdad? Como le digo, se comenzó a cultivar el limón en Guanacaste, bueno, dependiendo del clima y la zona, ¿verdad? En San Carlos, en la zona de San Carlos se daba mucho esto de las plantas ornamentales y de las flores, lugares fríos como Poás, allá en Alajuela, como algunos otros ahí, Fraijales, ¿verdad? Y se dieron mucho esto, se diversificó por todo el país el sector agrícola y eso generó nuevas opciones de empleo, como le digo. Tener una finquita, una parcelita de 7 hectáreas y tenerla sembrada con plantas ornamentales produciendo es una fuente de empleo, es una fuente de empleo que generaba recursos frescos, recursos nuevos. Tal vez no era para hacerse millonario ni todo, pero era un modelo que se estableció en ese tiempo en el que algunas personas pudieron salir adelante, ¿verdad? Le mencionaba lo de las comidas rápidas hoy en la actualidad. Bueno, en ese tiempo, ese fue uno de los modelos con los que las personas salieron adelante, ¿verdad? Aunado a esto, la producción de piña y de sandía y de todo lo que estuvimos mencionando. No obstante, los beneficiados en este cambio, ahí es donde quería llegar, fueron los medianos y grandes empresarios, ¿verdad? Porque, digamos, si yo recuerdo esa parcela, ahí nunca vi que hubieran cambios significativos en la economía. Me imagino que esa producción recaía en un intermediario que ese era el que lo vendía o lo exportaba a Estados Unidos, el mediano y el grande empresario, porque en ese tiempo, digamos, como lo que hablaban yo de mi familia, eran pequeñitos empresarios. Entonces, no eran tan beneficiados, aunque sí generaban recursos, pero los grandes beneficiados eran los medianos y grandes empresarios, que eran los que exportaban directamente a Estados Unidos. Entonces, no toda la población fue beneficiada económicamente de una manera equitativa. Ok, otro de los modelos, ese es el modelo que hablamos, fue ese modelo de la promoción y exportación de productos no tradicionales. Entonces, para dejar ese tema claro, fue un modelo que funcionó a medias porque no benefició a toda la población. Ok, hay otro modelo, el modelo de las zonas francas, ¿verdad? De la máquina tradicional a la tecnología electrónica. Ok, ¿qué es una zona franca? Una zona franca es una empresa o un establecimiento o un local, algo grande, inmenso, donde se alojan o se establecen diferentes empresas extranjeras principalmente que vienen a generar empleo
y a establecerse en el país, pero con una serie de beneficios, ¿verdad? Que el gobierno otorga. Durante los últimos años del siglo XX se dio un auge de la producción industrial por medio de la maquila y las zonas francas. ¿Qué es una maquila? Ustedes se podrán preguntar qué es una maquila. Ok, cuando se refiere a ese tipo de... Hay muchos tipos de maquila, ¿verdad? Pero cuando se habla de la maquila eh, tecnológica, se refiere a la generación de los productos que se clasifican como de tecnologías medias altas y en el caso de propiamente de Costa Rica, eh, la producción de partes o piezas de equipos electrónicos, por mencionar algunos, de insumos, de equipos médicos, insumos de aeronáutica espacial o de insumos para la industria del cine y la televisión, por mencionar algunos, ¿verdad? Eh, en esto se debe decir que hay muchos tipos de maquilas, maquilas de textiles y todo ese estilo, pero en ese tiempo se pasó de la maquila tradicional, que era los textiles y la ropa y ese tipo de cosas, a un poco más allá. El país ya dio pasos un poco mejores, más agigantados, eh, ya acercándonos al final del siglo XX, ¿verdad? Porque se dio un auge en la producción industrial por medio de la maquila y la zona franca. Esto generó empleo e inversión extranjera. La maquila, como les mencionaba, se especializó en el ensamblaje de mercancías bajo el régimen de zona franca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una zona franca? ¿Qué es una zona franca? La zona franca es un ámbito en el cual las mercancías no están sometidas al control habitual del servicio de aduanas y no están grabadas con el pago de impuestos o tributo alguno. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, digamos, las empresas se establecían en el país y decían, bueno, yo vengo a invertir, vengo a generar 300, 400 empleos, pero no voy a pagar impuestos en aduanas, no voy a pagar eh, dinero por la electricidad, si es el tanto por ciento, yo voy a pagar el 10% de la electricidad porque estoy generando esto para el país. Me voy a establecer aquí 10 años y en 10 años le voy a generar a 300 personas empleo, por poner un ejemplo. Entonces el gobierno acepta bajo esos términos, ¿verdad? Con el fin de generar empleo. Entonces la zona franca es un ámbito en el cual ahí pueden ver la imagen de un establecimiento donde se alojan varias empresas. Eso es una zona franca. Es un ámbito en el cual las mercancías no están sometidas al control habitual, como les mencionaba anteriormente. Es un espacio del territorio nacional donde la legislación aduanera no es plenamente aplicable o se establece un tratamiento aduanero especial. Eso es como que esté establecido un país en medio de otro país. Para ponérselos un poco más claro, eso es como una embajada. Ustedes han visto que, digamos, Estados Unidos y Rusia son enemigos antagónicos de toda la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan el contexto de la Guerra Fría en 10º año y todo eso? Ok. Eh, Estados Unidos tiene su embajada americana en Rusia. Ese establecimiento ahí, ese local, esa embajada, ese, 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 ese concreto que está ahí, le pertenece a Estados Unidos, aunque estén en Rusia. ¿Me explico? No pueden tocar a un ciudadano estadounidense que esté en la embajada de los Estados Unidos, aunque estén en Rusia. Algo así parecido funciona con el sistema de zona franca. O sea, se establecen, pero la legislación del país no aplica directamente a esa zona franca porque tiene un tratamiento especial. ¿Me explico? Entonces, eh, es decir, las mercancías de origen eh, extranjero pueden ingresar y permanecer transformándose en,
en algo propio sin estar sujetas al pago de impuestos. ¿Me explico? O sea, es un beneficio que el gobierno otorga a los grandes empresarios o a las grandes empresas. Muy bien. ¿Qué beneficios o cómo se caracterizan las zonas francas? ¿Por qué se caracterizan las zonas francas? Ok, por la exoneración arancelaria, como les mencionaba anteriormente, o sea, los aranceles en aspectos de impuestos y otros rubros tienen, tienen un sistema especial para ellos. Facilidades para instalarse en el país, o sea, se les otorga un terreno, por decirles algo, y algunos otros servicios básicos, o sea, infraestructura y servicios básicos para que se establezcan en el país y que generen empleos, ¿verdad? Que generen empleos. Eso es muy importante cuando vienen empresas a generar empleos. Okay. Eh, en la última década ha cobrado relevancia en la economía nacional la maquila tecnológica, ¿verdad? Ya les voy a mencionar algo de eso, sobre todo por las ventajas que ha ofrecido el país en infraestructura, exoneración arancelaria, que ha hecho que las empresas de punta, o sea, de máxima tecnología, en la industria tecnológica, se instalen en el país. Un caso famoso, ¿verdad?, que vale la pena mencionar es el caso de Intel, ¿verdad?, que es un monstruo de empresa gigantesca que fabrica microprocesadores, la tecnología. Dicha empresa establece o estableció operaciones en 1997, invirtiendo miles de dólares en la planta en Belén de Heredia. No sé si han tenido la oportunidad de pasar por ahí en Belén, donde está alojada Intel, ¿verdad? Es una empresa de microprocesadores. Bill Gates, el famoso magnate estadounidense, es el dueño, ¿verdad? O el socio mayoritario, por mencionar algo, por mencionar, pero para mí es el dueño. ¿Qué pasó con Intel? Bueno, Intel se estableció aquí y generó muchos, miles de empleos. Muchas personas en el país, profesionales, se preparaban para poder trabajar en Intel. Desde aquí se exportaba, o esa empresa tenía exportaciones para Europa, Asia y todo el mundo principalmente, con lo que eran tecnologías para computadoras, para teléfonos celulares, para todo lo que tiene que ver con tecnologías de punta. Entonces el país pasó, eh, siempre siguió produciendo la tierra y exportando productos no tradicionales, aunado al café y banano, pero se metió en este campo del sector servicios, ¿verdad? Del sector servicios, hablando de Intel, servicios de tecnología de punta. ¿Verdad? ¿Qué? Algunas ventajas que se otorgaron a Intel en esa época, ¿verdad? Aumentó el número de vuelos de carga para favorecer la importación de materias primas y la exportación, porque era demasiada la demanda que había de esa empresa radicada aquí. Reducción de los costos por ejemplo, electricidad. O sea, una empresa que produzca eh, semejante cantidad de microprocesadores para exportar mundialmente, imagínense el gasto en electricidad que puede haber. Entonces eso generó que se abarataran los costos de electricidad para esa empresa. Y algunas otras ventajas que se otorgaron capacitación técnica y recurso humano calificado necesario para que pudieran trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hace unos años, 5 o 6 años, Intel dejó de operar masivamente en Costa Rica. Ya no opera masivamente en Costa Rica. Sí tiene todavía la planta ahí
y se opera, pero de una manera mínima. Es muy poco ya lo que se hace. Eh, el gobierno tomó la decisión de, de subir, ¿verdad?, el tipo de aranceles a Intel, entre eso la electricidad y otros rubros. Intel decidió prácticamente dejar el país, aunque todavía opera de una manera mínima, decidió dejar el país y buscar nuevos rumbos, donde les siguieran ofreciendo el tipo de beneficios que tenía en Costa Rica y aún menores todavía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede a veces eh, se cambia algo, eh, por poner un ejemplo, se dejan de generar empleos porque el país opta por cobrar mayores impuestos o cobrar los impuestos que le cobran a cualquier empresa y estas deciden irse, ¿verdad? Porque ellas están aquí no para perder dinero, sino para ganar y ganar más de lo que invierte. Entonces, estas son las situaciones que se dan en esto. Ok, muy bien. A manera de reflexión, ¿verdad?, ya para ir concluyendo el tema, a manera de reflexión, es una pregunta que ustedes pueden reflexionar aquí en clase y posteriormente en sus casas y como material didáctico. ¿Cómo vislumbras el panorama de la población costarricense en cuanto a la generación de empleos en la segunda década del siglo XXI? Ok, recordemos que estamos ya próximos al 2022. Ya pasamos los primeros 2 años, 2020 y 2021, de la segunda década del siglo XXI. Perdón. Entonces, ¿cómo vislumbra la situación de empleo? Ustedes que ya están próximos a salir del bachillerato y a emprender una carrera universitaria, eh, como consejo es muy importante estudiar lo que a uno le gusta, pero también tener en cuenta lo que está demandando el país en este tiempo. ¿A dónde es que está la mejor demanda laboral? ¿A dónde es que hay empleo? ¿A dónde es que puede haber más facilidad para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, a manera de reflexión, ¿cómo vislumbras el panorama de la población costarricense en cuanto a la generación de empleos? Hablamos de Intel, generó muchos empleos, no, no siguió establecida masivamente en el país. Hablamos de la producción de los productos no tradicionales, con plantas ornamentales, flores, eh, una serie de tubérculos ahí, sandía también, melón. eh, Todavía todo eso se siembra y se produce en el país, pero decimos que debemos ser claros que no favorece a toda la población, o no todo el que produce es favorecido equitativamente o de una manera este, favorable en términos económicos. Entonces, a manera de reflexión queda esa pregunta, ¿verdad?, que cómo vislumbras. Ahí hay una imagen donde dice entrevista de empleo y donde va la gente, ¿verdad?, con la esperanza de tener un, un mejor futuro eh, profesional para él personalmente y para su familia. Entonces, eh, de mi parte, esta es la clase de hoy. Espero que les haya servido y que hayan podido evaluar y hayan tenido una enseñanza adecuada de acuerdo a la presentación, a lo que se les ha explicado con respecto a los dos modelos que existieron ya cerca de los años 90, donde después se adoptó el modelo ya liberal propiamente con Óscar R. Sánchez, ¿verdad? Y Costa Rica ya comenzó a dejar a un lado la tierra y todo y pasó a establecerse como un cliente a los extranjeros en el sector servicios, turismo principalmente, eh, servicios médicos, eh, tecnológicos,
comenzaron masivamente los famosos call centers, ¿verdad? Porque Costa Rica es uno de los países de América Central que mejor se habla inglés. Entonces eso ha favorecido para que los call centers estén en el país, se establezcan aquí y puedan generar muchos empleos para la población costarricense. Pasamos ahí a ofrecer ese tipo de servicios. Entonces, básicamente es todo de mi parte. Espero les haya gustado la presentación y más que gustado, tengan podido captar y poder entender cuáles fueron estos modelos, qué fue lo que estableció, cuáles fueron los beneficios, cuáles fueron las repercusiones y sobre todo que tengan muy claramente cuál es el panorama en esta segunda mitad del siglo XXI en cuanto a la generación de empleo. Tengan muy buena tarde y es todo de mi parte. Muchas gracias.